días, hermanos, hermanas. Jesús es el Señor. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por una nueva oportunidad de poder estar todos juntos compartiendo la palabra de nuestro Dios. Bien, y queremos hacer un breve recordatorio de lo que vimos en el mensaje del día viernes. Y el Señor comenzó hablándonos de que el plan de Dios para insertar al hombre en la comunión del Dios triuno. El Señor nos mostraba que en el libro de Proverbios capítulo 8 muestra el ambiente tan agradable que el Padre en la Trinidad tenía. Era su delicia de día y de noche. Señor Jesús, era un ambiente maravilloso. El Señor creó al hombre con la finalidad de poder introducir al hombre en esta Trinidad maravillosa. Oh Señor Jesús, el Señor continúa hablándonos de que nuestra competencia proviene de Dios. Y es que nosotros como ministros del nuevo pacto necesitamos en todo tiempo depender del Señor. Porque muchas veces veíamos el día viernes cuando tenemos la posibilidad o tenemos la fuerza, no nos gusta depender del Señor, queremos hacer todo por nosotros mismos. Pero aún Pablo decía que él mismo tuvo sentencia de muerte para no confiar en él mismo, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Entonces, Dios necesita que nosotros nos mantengamos siempre confiando en él. El Señor nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Bien, el Señor también nos mencionaba y nos decía que un ministro del nuevo pacto se preocupa por las iglesias. Y esto lo veíamos en el ejemplo que nos dejó el apóstol Pablo. Él se preocupaba por todas las iglesias, por la iglesia en Corintio, por los Gálatas. Él se preocupaba por todas las iglesias. Y a tal punto de que al apóstol se le abrió una puerta en Troas, pero como él estaba angustiado por la reacción de los corintios, prefirió irse a Macedonia para mirar qué era lo que estaba pasando. Entonces necesitamos que en nuestro corazón pese también las iglesias, el interés de Dios. Y por último, el Señor nos decía en el mensaje del día viernes que un ministro del nuevo pacto siempre dice sí y amén al hablar del Señor. Y poníamos como ejemplo el Señor Jesús, un gran ministro del nuevo pacto, nuestro modelo a seguir. Vemos que el Señor nunca le dijo que no al Padre en ninguna decisión. El plan del Padre era el plan de Él, las palabras del Padre eran las que Él hablaba. Entonces el Hijo nunca le dijo al Padre que no, el Hijo siempre estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Bien, para iniciar el mensaje del día de hoy, día domingo, ¿qué tal si me pueden acompañar en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21? Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El alimento diario nos compartía algo bien interesante. Pudiésemos comprender un poco mejor si leemos de esta manera. Y el que nos vincula con vosotros en Cristo. Y es que el término nos vincula, el término nos se refiere a los apóstoles y el término con vosotros se refiere a los hermanos en Corintio, y el que nos vincula se refiere a los apóstoles, con vosotros, que se está refiriendo a la iglesia en los Corintios. Es decir, los apóstoles y los hermanos en Corintios y todos los hermanos fueron vinculados a la unción de Cristo por medio de la acción de Dios. Y esto es algo maravilloso, hermanos. Esto es algo precioso. Todos fuimos vinculados, todos recibimos la unción, los apóstoles, la iglesia. Es decir, hay una conexión entre apóstoles y la iglesia. Y es que el trabajo de los apóstoles no es independiente de la iglesia, ni el de la iglesia es independiente de los apóstoles. Todos vamos unánimes, siguiendo a un mismo ritmo y en la misma marcha la voz del Señor. Por eso Dios
nos habla y dice en 2 Crónicas 20:20, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Así también recibimos bendición creyendo a los profetas que Dios puso en la delantera. Gracias al Señor por nuestros amados hermanos Pedro Don, hermano Erramá. El Señor los ha colocado en la delantera. El Señor está hablando la palabra ministerial, la palabra profética, la palabra fundamental a través de nuestros amados hermanos, y el Señor los está respaldando. El Señor siempre ha respaldado a sus profetas con señales, con prodigios, y en esta oportunidad no es la excepción. Hemos estado viendo cosas maravillosas que han estado pasando en nuestro medio, muchos bautizos. El Señor está llamando, muchas personas nuevas están entrando en la vida de la iglesia. Hermanos, los pueblos se están abriendo. eh, el evangelio se ha estado expandiendo a pesar de que la pandemia, de cierto modo, creemos que nos ha restringido, pero el Señor, en su maravillosa gracia y en su soberanía, lo que está haciendo es que se está expandiendo, hermanos. El Señor se está expandiendo de una manera maravillosa. Entonces, hay muchas personas que están recibiendo nuestra literatura, siguen comiendo de la sana doctrina que el Señor nos ha regalado. Y con todo esto hay hermanos que aún se preguntan si el hermano Pedro y el hermano Ezra serán los adecuados, si ellos son, si no son. Amados, yo considero y creo que nosotros no podemos perder tiempo. Nosotros necesitamos meternos en este hablar profético diciendo sí y amén al hablar del Señor. Hay iglesias, localidades que están practicando la palabra profética, están metidos, sumergidos en el hablar del Señor y están teniendo bendición. Y el Señor quiere bendecirnos a nosotros también. El Señor también está allí a la puerta para bendecirnos a nosotros. Nosotros necesitamos ser unánimes, hermano, tener una misma voz con respecto a la palabra profética. Bien, ¿y qué tal si me acompañan en el libro de Salmos, capítulo 133? Vamos a leer todo el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El primer verso nos habla de unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, el primer verso de Salmo 133 nos habla es de la unidad. Esto es algo sumamente importante. De hecho, tan importante que el mismo Señor Jesús oró por la unidad de nosotros en Juan 17. Vamos a leerlo un momento. Juan capítulo 17, versículo 11. También se encuentran en los versículos del 20 al 26. Versículo 11 dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Qué maravilloso. Y es que el Padre, el Hijo y el Espíritu siempre han sido uno. En ellos hay una unidad perfecta. Y es que el Señor oraba por nuestra unidad también, porque el Señor quiere introducirnos dentro de sí mismo. Y el Señor necesita que nosotros seamos uno, sintiendo todos una misma cosa, hablando todos una misma cosa, que podamos ser todos uno, ya que en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu no hay división, ellos son uno. Por eso es tan esencial que nosotros todos seamos unánimes. Si nosotros logramos ser unánimes, hermanos, logramos la unidad, podremos entrar en esta Trinidad divina, podremos disfrutar de esto. Oh Señor Jesús, alabado sea nuestro Dios. Seamos uno, mis hermanos, porque también en la unidad hay bendición, como nos hablaba el Salmo 133, y vida eterna. Señor Jesús,
Y esta unidad también requiere de nuestro sí y amén. Si el Señor nos dice salgamos a predicar, sí, amén. Si el Señor nos dice formemos grupos familiares, sí, amén. Si el Señor nos está llamando a escuchar la palabra profética los domingos a las 8:30 de la mañana, sí, amén. El Señor nos llama luego el domingo a las 10:30 de la mañana, sí, amén. Oh Señor Jesús, el Señor nos da muchas oportunidades para que podamos decir sí y amén al hablar del Señor. Aleluya. Oh Señor Jesús. Bien, y el Señor también quiere que nosotros podamos expandirnos, hay que trabajar en la expansión del Señor. ¿Qué vamos a decir? Sí, amén. Si usted de pronto no puede ir, hermano, ore, ofrende, pero sea uno con el hablar de Dios. Seamos uno con la voluntad de Dios. Digamos sí y amén a lo que el Señor está hablando en medio nuestro. Bien, en lo que vimos en el día viernes, el Señor enfatizó que nuestra competencia proviene de Él, proviene de Dios. Y para ilustrar un poco mejor esto, ¿qué tal si leemos Juan 15, del 1 al 5? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Señor Jesús, gracias al Señor que necesitamos depender de Él y que nuestra competencia proviene de Él, porque separado de Él nada podemos hacer. Entonces, el Señor está diciendo algo acá muy claro, y es que si mi competencia proviene de Dios, quiere decir que debo permanecer en Él. Y es que hay algo muy valioso que la vida de la iglesia nos ha enseñado a todos nosotros para poder permanecer en Él de manera maravillosa, y es invocando su precioso nombre. Hay veces que estamos en ciertas circunstancias que no podemos en el momento ponernos a orar. Podemos estar en cualquier circunstancia, en la calle, en el trabajo, y de pronto no podemos orar en el momento, pero hermano, hay una solución maravillosa. Podemos invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, podemos invocar, podemos clamar este dulce nombre, hermanos, y el Señor comienza a ungirnos mientras invocamos su nombre, que es sobre todo nombre. Oh Señor Jesús, cuando las pruebas llegan, mis amados hermanos, necesitamos invocar el nombre del Señor. Necesitamos depender del Señor, porque fuera de Él nada podemos hacer, como leíamos ahorita en Juan 15. Bien, y el alimento diario nos da una porción bien maravillosa y un ejemplo bien claro. Y decía que la unción es como un aceite que lubrica las partes de un motor. Y si el motor no está lubricado, el motor genera ruido, se recalienta, y si llega al punto en que no se le añade aceite para lubricar, el motor se funde. Bien, hermanos, necesitamos seguir lubricando nuestro motor espiritual. Hay hermanos que en un momento sirvieron al Señor, su motor estaba bien lubricado con la unción, su motor estaba funcionando muy bien, servían, se daban por los hermanos, eh, estaban siempre de primeros cuando el Señor hacía algún llamamiento. Pero lamentablemente hay hermanos que, a pesar de que tenían esa condición tan buena, enterraron el talento. Hermanos, y es necesario, es urgente, hermanos, que estos hermanos, amados hermanos queridos,
retomen nuevamente la unción del Santo y pongan nuevamente en función su servicio. Oh Señor Jesús, tus hermanos fueron perdiendo poco a poco la unción del Santo y llegaron a un punto en que enterraron el talento. Oh Señor Jesús, pero aleluya hermanos que nosotros tenemos un Dios maravilloso, un Dios de grandiosas oportunidades. Nuestro Señor no es Dios para mentir y Él dice que todo aquel que va a Él con un corazón contrito y humillado, Él lo recibe. Hermanos, y necesitamos estos hermanos que por X circunstancias enterraron su talento. Hermanos, necesitamos desenterrar ese talento. Necesitamos trabajar nuevamente para el Señor, lubricar ese motor, esas partes nuevamente. Yo estoy seguro que cuando el Señor los llene nuevamente de la unción, los llene nuevamente de la vida de Él mismo, ese motor arranca nuevamente con fuerza. Amados hermanos, estamos en un tiempo muy peligroso, estamos a las puertas de la venida del Señor, pero también de la llegada del anticristo. Hermanos, necesitamos retomar nuevamente lo que el Señor nos dio, como Él le dice a las iglesias, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Oh Señor Jesús, mano, solo basta invocar el nombre del Señor y la misma unción hará que ese motor arranque. Aleluya. Oh Señor Jesús, ¿cuántos decimos sí y amén a este llamado? Oh Señor Jesús, hay hermanos que siguen funcionando todavía, no han enterrado su talento, pero también es necesario que sigan llenando de aceite la vasija, que sigan lubricando ese motor como nos ponía de ejemplo el alimento diario. Oh Señor Jesús, alabado sea tu nombre, Señor. Y nosotros podemos comenzar disfrutando la unción, invocando el nombre del Señor, pero también es cierto que necesitamos ir subiendo de nivel. Y para subir de nivel, el apóstol Pablo nos mostraba en 2 Corintios 2, 9 al 10, que él hablaba cara a cara con el Señor, que él estaba en la presencia siempre de Dios. ¿Y qué tal si leemos 2 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10? Dice así: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y el Señor nos muestra de que la expresión presencia de Cristo puede traducirse también como la faz de Cristo. Y la faz se refiere a la región de los ojos. Esta región expresa, la región de los ojos expresa lo que la persona está sintiendo, lo que hay en su interior, lo que siente, cómo se expresa. Y esto nos da a entender una cosa, amados hermanos, y es que Pablo siempre en la presencia de Dios o mirando al Señor cara a cara en su intimidad, siempre buscaba la aprobación del Señor. Mira qué importante este asunto, que nosotros no hagamos nada por nuestra propia cuenta. Y es que el Señor nos los acaba de hablar en Juan capítulo 15, que fuera de Él nada podemos hacer. Señor Jesús, y hay otro verso que dice que en vano trabajan si el dueño de la obra, si el Señor no está en medio de la edificación. Señor Jesús, el apóstol Pablo era un verdadero ministro del nuevo pacto. Él siempre buscaba la aprobación de Dios en su presencia. Cuán importante, amados hermanos, es nosotros tener intimidad con el Señor. Cuán importante es estar nosotros cara a cara, eh, hablando con nuestro Señor, teniendo comunión con nuestro Señor. Cuánta unción no hay en esa comunión. Si Moisés hablaba cara a cara con Dios en el viejo pacto, en el antiguo pacto, y su rostro resplandecía, ahora cuánto más ahora en este nuevo pacto. El Señor nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Hermanos, cuán glorioso no será ahora estar nosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús. Oh Señor Jesús, que podamos ser aquellos, mis hermanos,
que estimamos todo como pérdida. El apóstol Pablo de pronto tenía mucho que perder en el judaísmo. Tenía muchas cosas por las cuales de pronto él podía valorar. Era instruido a los pies de Gamaliel. El apóstol, él mismo narra de que en cuanto a la ley era irreprensible, tenía una buena posición, pero él tomó todo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Oh Señor Jesús, amados hermanos, que nosotros podamos ser de aquellos que también dejamos todo por basura, por causa de nuestro Señor, por causa de su plan, por causa de su voluntad. Hermanos, el Señor nos está llamando, el Señor está haciéndonos un llamado en esta mañana y diciendo, ¿puedo contar contigo? El Señor está necesitando de ministros del nuevo pacto que digan sí y amén al hablar del Señor. Pero ese sí y amén no debe ser solamente de nuestra boca, nuestro corazón también debe estar implicado en ese sí y amén. Nuestro compromiso también debe estar en ese sí y amén. Sí, amén, Señor, heme aquí, envíame a mí. Oh Señor Jesús, alabado sea el Señor. Estamos siendo llamados, hermanos, a ser ministros competentes, llenos de la unción del Señor. Amados hermanos, que podamos ser de aquellos que dejamos todo por basura, como compartíamos ahorita, por causa del plan de nuestro Dios. Oh Señor Jesús, alabado sea nuestro Dios. Bien, me gustaría hacer una oración por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te alabamos, Señor, tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Sigue llenando, Señor, nuestro corazón de tu santa unción. Sigue, oh Dios mío, bendito Padre Celestial, como decía la palabra en el alimento diario, lubricando, Señor, eh, con tu santa unción en nuestro interior, con ese aceite. Oh Señor Jesús, no queremos depender de nosotros mismos, queremos depender de ti, Señor. Eres el Dios que todo lo puede y el Dios que empezó la buena obra en nosotros y el que la culminará. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de poder, Señor, arrepentirnos, de seguir adelante, de seguir avanzando. Eres un Dios de oportunidades, que podamos seguir de cerca tu palabra profética, que podamos seguir de cerca, Señor, a los apóstoles que van delante de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a decir sí y amén a tu hablar. Oh Señor Jesús, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, Señor, en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesús. Alabado sea el Señor, que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos. Amén.